Nico, buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, Hola, bien, bien, Ira. ¿Y tú? pues bien, aquí que nos Disfrutando de una tardecita lloviendo. lloviendo, ¿verdad? Ya tiene Sí. mucho lloviendo, que no deja de llover y de llover. Bueno, el clima está cambiando, hay que ver. Sí, pero es rico, clima rico también. Sí, ¿verdad? También hace falta. Pues aquí, mira, ha estado nublado, eso de que llovizna y luego se quita, y luego se sofoca, y luego se vuelve a nublar, y luego no, o sea, vives tres Qué climas en un cambiante. día, es la variedad, pero bueno, ahí vamos, Nico. Sí. Entonces, hoy nos toca hacer una investigativa, entonces te voy a pedir que te vayas poniendo cómodo. Para empezar, mientras te pones cómodo, les comento que envíen sus temas al correo investigation@calogero.grifasi.com para que sus temas pues los vayan tomando en cuenta, ¿vale? Entonces, ahora Nico, fíjate lo que vamos a hacer. Vas a respirar profundo y quiero que busques las causas esotéricas o metafísicas que pueden provocar la epilepsia. Y dime qué sientes. Siento como si se intentara meter a través de la parte de encima de mi cabeza como un paquete de información que no necesariamente es compatible conmigo y que es muy pesado, como si fuera exceso. Por la coronilla, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Existen factores físicos que puedan desencadenar ese trastorno? Yo veo que en la parte del cerebro, por ejemplo, en esta zona de frente a mí, arriba de mi ojo, Ujú. como por atrás de la ceja, que sería una parte del cerebro que se encuentra aquí, es como si se pusiera de un color oscuro, como si se pusiera morado, como si estuviera inflamada esa zona del cerebro también, ¿De la parte izquierda? de la parte derecha, De la parte derecha. sí, por aquí, como a la altura de la ceja, atrás de la Ujú. ceja. Ok. Y punza, es como si este fuera también el primer punto de inicio, como una vez que se siente aquí es porque va a comenzar el ataque. Es como una inflamación cerebral, se podría decir. Ajá, ¿Sí? Ok. sí, una punzada. Ok. Entonces, observa lo que le puede pasar al cuerpo mental antes de un ataque epiléptico. Es como si se presentara distinta información delante de la mente, como si la mente comenzara a proyectar pensamientos a 1000 por segundo. Pensamiento, 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 pero al final no concluye ningún pensamiento la mente, simplemente se le muestran distintos escenarios, como distintos enfoques y distintas situaciones, y de repente todo se pone blanco, como que si todo se hiciera una sola cosa y se hace blanco de tantas que son, ¿Ok? como si hubiera una descarga de pensamientos. Ok. Observa lo que le puede pasar al cuerpo mental durante el ataque epiléptico. Observa qué pasa. Hay una sensación como de anulidad, como de anulación a como las circunstancias físicas o, o sensaciones que vengan relacionadas con los sentidos. Ujú. Entonces solamente hay como es que no se puede como describir, pero es como si no existiera superficie ni contorno que te limitara, pero el pensamiento se siente de la misma forma, como si no hubiera necesidad de crear un pensamiento, pero se tiene conciencia de que se está en un punto. Y por ejemplo, en este momento es como si pudieran entrar y salir como iluminaciones, pero no, como que no se percata la conexión que puedan crear las iluminaciones con esta sensación. Después de un ataque epiléptico, ¿en qué condiciones se puede encontrar el cuerpo mental? Como en una situación de recapitulación, la mente primero intenta como averiguar qué fue lo que pasó, Ujú. pero hay como un brinco, como si hubiera quedado un bache, como una lagunita,
Ujú, que no crea la conexión, entonces la confusión causa dolor de cabeza, ujú, mareo ujú, y como ganas de vomitar, como en ocasiones, pero el sueño recupera. ujú. Observa qué le puede pasar a la parte subliminal durante una convulsión epiléptica. Yo lo que siento aquí en la coronilla es Ujú, como si existiera como algún tipo de conexión, como ujú, si hubiera algún tipo como de pinza o algo que se sintiera en la parte de la coronilla como que se encuentra posicionada ahí, como un cable, un tubo que estuviera agarrado. ujú. Y pues siento que eso es lo que provoca en el estado físico la situación, como la activación o el choque en la parte subliminal a través de este cable que está en la cabeza. ¿Qué factores pueden contribuir al desarrollo de este trastorno durante la primera infancia, durante niños, bebés? Mucho miedo, Ujú, como exceso de miedo, como desconfianza ante el mundo por algún tipo de violencia o abuso y el miedo que provoca como las circunstancias similares, como el estrés que provoca un momento antes de que esto vuelva a suceder. ujú. Como que hay como una sensación similar cada que va a suceder el ataque convulsivo, como ese recuerdo. Y bueno, lo vamos a ver ahorita entonces. ¿Qué factores pueden contribuir al desarrollo de este trastorno durante la adolescencia? Vuelve a como a salir esta parte de aquí de la inflamación del cerebro, como si como si la punzación o la inflamación se causara a través, es que yo veo como si vinieran como dos energías que son parte de la sangre, como si vinieran siempre jugando una con la otra y nunca se tocan, es como si así se movieran, pero en esta parte del cerebro en ocasiones el cuerpo en esa etapa de la adolescencia ya acarreando varias circunstancias a través de los cambios hormonales puede provocar que como estas dos energías que veo en la sangre choquen. En el Mm, momento de chocar crean como la inflamación en esa zona del cerebro. Yo noto que si se desarrolla en la adolescencia esa causa de esto, de como el choque final de algo que se movía. ok. ¿Qué factores pueden contribuir al desarrollo de este trastorno durante la vejez? Aquí lo siento como más como un deterioro a la hora de la recapitulación de la vida, Ujú, como si en la vejez la mente permitiera o abriera el libro para que tú puedas hojearlo. ujú, Me refiero así como si te permitiera ir a todos tus recuerdos y se produce la epilepsia a causa de como del el llenado o la concentración en recuerdos no satisfactorios que van como que van al final creando este mismo movimiento entre las células de la sangre que se crea en la adolescencia a partir de las hormonas ujú, y en la vejez también provoca como una saturación a causa del pensamiento. Yo lo que siento es que la epilepsia está muy relacionada con el pensamiento intenso, ujú. como el enfoque en una situación determinada sin permitirse ir de un rango de frecuencia a otro, sino como concentrarse en una sola, Como estancarse entonces en un como pensamiento estancarse en un repetitivo, pensamiento. Sí, rumiante, ok, intenso y muy intenso, intenso, ok. Eh, estresante. regresa hasta que ocurra, no, a ver, ¿tiene una persona mayor riesgo de interferencia energética durante un ataque epiléptico? No, porque en todo caso el ataque epiléptico vendría siendo resultado de la interferencia. Ok, Ya existe la interferencia antes del ataque epiléptico. ok. Sí, sí hay una relación también con la interferencia. Entonces, regresa hasta que ocurre el primer ataque epiléptico de un ser humano y descríbeme qué es lo que lo genera.
yo percibo como un conflicto con los elementos, como el desconocimiento de las circunstancias que pasan en el entorno y un miedo a no tener seguridad. Entonces veo como un árbol encendido, como con fuego, mucho fuego, y un ser humano como muy antiguo observando cómo se queman detrás de él varias personas, y el choque y el miedo y la confusión de no haber visto una escena similar le provoca entrar en un estado de pánico que la mente no pudo como revolucionar. ¿Percibes diferencias entre las causas de la epilepsia en el pasado en comparación con las que se presentan hoy en día? Sí, sí, este es un ejemplo de eso porque de alguna forma el cuerpo tiene estos como momentos de reinicio para, digamos, así tal como si fuera una computadora que necesita reiniciarse como para liberar espacio o cerrar ciertas aplicaciones que están nada más ahí en desuso. De alguna forma la epilepsia viene siendo como un estado de autoseguridad del cuerpo para que esos momentos. El problema es que ya no se usa así, ya las epilepsias no son causadas de manera natural y tienen muchísimo más rango traumático de lo que tenían anteriormente, porque anteriormente digamos que hasta la creencia de lo que envolvía a una persona epiléptica o una persona que en algún punto llegaba a tener una convulsión era muy diferente a las que la envuelven ahora, que se de alguna forma se les cubre con un manto como de ineficiencia, como de diferencia, ¿no? Y antes era como parte de todo, como ir al baño. En algún punto, si estabas procesando una información muy difícil, era normal que el cuerpo se reiniciara, pero después como que se abusó de esa práctica. En los últimos descubrimientos científicos hablan de mutaciones genéticas. ¿Qué percibes al respecto? Pues yo vuelvo a sentir esa hinchazón arriba en la parte derecha de la cabeza, como si de alguna forma hubiera muchos factores que a través de la genética también causaran esa inflamación, como si esa parte específica del cerebro tuviera conexión incluso con la interferencia directa que la persona pudiera estar manejando también. Como si se causara, ¿sabes? Como en el punto en que una persona llega a ser epiléptica y en un rango alto, por ejemplo, una persona que ha tenido ataques epilépticos constantemente, es una persona que ya tiene como un determinado uso y objetivo y los momentos específicos, incluso para causar estrés o pánico en aquello que pueda estar a su alrededor. Como si llega al punto en que se puede utilizar como una aplicación, digamos, así es como la perspectiva de la interferencia. Ok. La muerte súbita es la causa más común de muerte prematura en personas con epilepsia. Observa las condiciones subliminales que pueden causar la muerte súbita. Noto como que esa zona del cerebro termina como de alguna forma explotando, pero no expansivo, sino más bien como implosionando, como si terminara de aplastarse y queda inerte esa zona cerebral, y por ende se apaga el resto del cuerpo, pero a nivel energético también se pudiera ver como el accionar o la acción, como si también viera como una palanca y un botón que pudieran determinar la terminación de un proyecto específico. Ok. Hay varios tipos de epilepsia. Médicamente vamos a explicarlo, hay unos que solamente son parálisis, hay otros que son convulsivos, unos del lado derecho, otros del lado izquierdo, otros de todo el cuerpo, o sea, hay diferentes características de cada situación epiléptica y de cada tiempo de duración, vamos a decirlo así. Entonces tú dices, es causa de la interferencia. Vamos a observar esta pinza que tenía esta persona que viste y observa vamos a ver una media de personas que padezcan este tipo de situación
y observa si es la misma pinza o hay diferentes para ver qué es el tipo de interferencia que estas personas son las que tienen. No, sí son diferentes, porque así como hay distintos tipos de epilepsia, supongamos que el accionamiento de cada una de ellas viene de un rango diferente. Y Ujú, también depende mucho de todo lo que hablabas tú hace rato con respecto a la edad y el tiempo del cuerpo, porque y tal como te decía también cuando canalicé a esta persona de la antigüedad, es que la acción del movimiento epiléptico o la convulsión ujú, pues es resultado natural del cuerpo en el momento en que una emoción muy fuerte intenta como entrar en modo autodestructivo, entonces hay un reinicio. ujú, Entonces, este tipo de epilepsia siguen presentándose en la actualidad, por ejemplo, en las personas mayores, cuando tienen exceso de recuerdos, o en la ujú. adolescencia, cuando las emociones son muy fuertes para procesar a causa de las hormonas. Pero muy por dejando todo eso fuera, que digamos que vendrían siendo las situaciones naturales de la epilepsia, Ujú. queda todavía un rango de personas que, como te decía antes, son utilizados a partir de este accionar, porque ahora que el cuerpo lo activa, digamos, de manera natural, pueden seguirse reproduciendo, como cuando uno aprende a tronar los dedos, Ujú, es algo que se aprende y que el cuerpo sabe cómo hacerlo. Entonces, cuando un cuerpo físico tiene la capacidad de reiniciarse, es utilizable para ciertas energías o entidades para crear cierto tipo de situaciones, involucramientos, escenas, eh, e incluso pues como colmenas de interferencia, como digamos una situación familiar en la cual toda la dependencia se recurre a la persona que es epiléptica y a partir de él se mueve toda la energía familiar, ¿sabes? Es como una forma de creación de interferencia hacia otros y no necesariamente estar conectados con él, porque es a través de la persona epiléptica que se puede percibir todo este tipo de emociones. Ok, fíjate. Quiero ver esto de diferentes tipos. En la Universidad de Stanford hay un departamento especial dedicado a las epilepsias de los niños hasta la adolescencia, donde ellos hacen un estudio y ponen cierto tipo de alimentos y cierto tipo de situaciones para de alguna manera cambiar el pH, cambiar ciertas cosas en los niños para, para poder controlar este tipo de ataques, porque hay niños que reciben, que tienen hasta 10, 15 ataques al día epilépticos. O sea, hay gente que está más controlada, hay gente que no. ¿Cómo funciona estos cambios de alimentación? Y otra, ¿qué hacen los medicamentos? Sobre todo vamos a tratarlo primero para los niños que tienen estos ataques con estas ondas cerebrales que se mueven de esta manera. Mira, yo lo que percibo, Iracema, es que al final específicamente este tema de la epilepsia sí está muy interconectada con esta zona del cerebro a nivel físico. Sí, sí. Entonces, al estar conectada a nivel físico, es viable a través de situaciones físicas poder manipular de alguna forma la química y la física de ese espacio determinado del cerebro a través de alimentos, medicamentos y todo esto. Pero es como cuando hay una imagen sobrepuesta y Ujú, si le quitas la línea puedes ver lo que hay atrás. ujú. Entonces es como si en esta zona del cerebro, que se amplía un poco más solamente la zona derecha, sino que va como por el medio de la frente y hacia atrás de los ojos, entre medio de la nariz, hay como un vórtice energético que cuando te observo a ti, me observas a mí, observo a la humanidad, existe, que es como lo que llaman chakras, pero va mucho más allá que un chakra, es como una concentración energética que está muy interconectada con lo que es la energía mental, es como si fuera la manifestación energética de la energía mental en nuestras cabezas, y es ahí donde se activa a nivel energético todos estos procesos que después se manifiestan físicamente en esa zona del cerebro. Ok, entonces, observa este vórtice que dices que tenemos todos, en todos los que padecen esta epilepsia, hacia dónde los lleva, hacia dónde los dirige. Quiero ver el punto final de dónde llega este vórtice. Es que nunca es igual, Mm,
nunca es igual porque cuando entro específica, por ejemplo, es que tengo que seleccionar a alguien para poder entrar. Ujú, Entras y, por ejemplo, entro con esta persona y lo que veo yo es una circunstancia en donde hay como unas compresiones en las manos y me siento, digamos, raptado o me siento anulado de mi libertad y ujú. siento que formo parte como de una situación que proyecta como si me utilizaran para proyectarme en otro espacio Ok, y me tienen contenido, pero salgo de aquí y entro en otro y no es igual, no es igual. Ok, no. pero debe de tener algo en común. Quiero que... Es la conexión mental que hay hacia esta realidad y la realidad donde se proyecta. Por ejemplo, entro a este otro y veo a un ser, mira, es como Ujú, un ser tipo como madera, que ujú. está como lo que podríamos nosotros decir en cunclillas, y está como conectado hacia una flor, hacia su mente, y es como si lanzara pensamientos. Ok, ¿el ser cómo es? Es como si tuviera la textura de la piel de un hongo, de una seta, así como no tan físico, Ujú, aplastable, digamos, ujú. pero la gravedad de ese lugar no lo hace aplastable, sino lo hace lo más físico. Pero si lo comparo con mi mano, es muy aplastable. Y Ok, es así como grisáceo, como que entre los rasgos de la piel tiene líneas, como lo que nosotros llamaríamos arrugas, pero es más como parte de su misma complexión. fíjate que Y lo que tiene vamos, como la cabeza hacia atrás, así. o sea, lo que vamos a hacer es busca una población, vamos a decirlo, un- unas personas que padezcan esta epilepsia y observa todos si van a un solo punto, independientemente de que sean en otras dimensiones, si hay un punto donde converjan de alguna manera estos cables que pueden ser de una forma o de otra, unos serán unas pinzas, otros serán otras cosas, que converjan en un solo lugar o no, ¿sí? Sí, yo lo que estoy viendo es como una mega pantalla de luz, así que tiene como forma medio ovalada Ujú, y que alrededor de la pantalla de alguna forma vienen todas estas interconexiones que en algún punto dejan de ser cableados, sino más que nada energía ujú, que la rodea y que es como un sol, ujú. porque tiene como estos escupitajos energéticos, así como las imágenes que vemos del sol. Ok, Y se siente como únicamente se percibe energía mental aquí. No ni siquiera se presiente el pasado de alguna sensación física o emocional de nada. ok. Es energía mental. Ok, ¿y quién es el que dirige todo este estudio de todo este lugar? Es que solamente escucho cosas como la gran mente, energía mental, la mente, la energía mental, la energía, la mente, ¿La mente de quién? como dice la mente del universo. La mente del universo. Ujú. Es Ok, lo que se escucha. ok, quiero hablar con Siento como si las venas que tengo aquí en la frente, se hincharan. como si les pasara como aire, ajá. Ok, entonces acuérdate, bien, bien impermeable a esta situación. Quiero hablar con esto que dice llamarse mente universal. ¿Listo? Sí, Mente universal. ¿Me tengo escuchas? mucho asco. ¿Por qué? No me gustan las sensaciones de los cuerpos. ¿No te gustan las sensaciones de los cuerpos humanos? No, Ok. ¿Cuál es el trabajo que tú realizas? la recopilación de información mental. Soy una base de datos. Mm. Puedes encontrar todo aquí, todo lo que alguna vez se ha pensado. Una base de datos. ¿Ok? ¿Para qué es utilizada esta base de datos?
a la compra y venta de información necesaria para atribuciones que otras razas buscan obtener de otros tipos de prototipos, emociones, sensaciones, circunstancias, Quiero que, recuerdos, pensamientos. quiero que me digas el clasificado de toda esta información de lo que es en la Tierra la epilepsia. ¿Qué es lo que ustedes recogen de esta información? ¿Qué es lo que a ustedes les da esta información? ¿Y qué es lo que venden de esta información? La epilepsia es la recapitulación de la energía del pensamiento y el recuerdo humano, concentrado todo al mismo tiempo en un solo instante y momento. Se evalúa la capacidad del cuerpo de recibir grandes cantidades de información. Se planea la evolución de la mente humana a partir de los contactos que hay en las limitantes de las mentes. Ujú. Las personas que tienen epilepsia son privilegiadas porque son las primeras, los seres humanos que a través de la genealogía comienzan a evolucionar la capacidad mental. En sus próximas encarnaciones serán capaces de recibir demasiada información en un solo instante a través del entrenamiento en esta mente. Entonces, ¿esto de la epilepsia es como un entrenamiento para ellos? No necesariamente un entrenamiento, es el proceso de selección natural de la evolución. La evolución es necesaria en cualquier organismo. No tiene nada que ver con un ser humano pasando de ser un chango a un humano, no. La evolución de la que hablo es la adaptación de la especie Ujú. para la capacidad espiritual energética manifestada en el campo físico. La fisicalidad en algún punto podrá revelar todos los misterios de la espiritualidad y la energía a través de la manifestación física de las acciones energéticas. Pero a final La de fis- cuentas, esta interferencia que ellos están teniendo con esta crisis que están recibiendo por esta energía, ¿qué es la información que les están dando que choca con esta información física y biológica que los hace su cuerpo tener este tipo de ataques? No necesariamente es una información específica, pero lo que sí puedo mencionarte es que en algún punto del inicio del ataque epiléptico, las personas son conscientes de las múltiples realidades que se encuentran manifestadas, y ese es el ingrediente básico esencial para el choque que causa la epiléptica, la anulación de la creencia de una sola realidad. ¿Quién es el que creó esta gran base de datos? No me gusta lo encaminado en que están tus pensamientos. No deseo formar parte de esta experiencia. No, pero ya estamos aquí. No. ¿Quién es el creador de esta base de datos? Es el resultado del pensamiento humano. ¿Quién es el que creó esta base de datos donde hay esta comercialización energética? Dímelo ya. Esto es la molestia. Ja, al fin la percibo en un cuerpo físico. Es muy interesante. Me incomodan tus preguntas y lo puedo percibir. Ujú. ¿Y por qué te incomodan mis preguntas? Si eres tan mental, la emoción no existe. En este momento me canaliza un cuerpo físico. Exacto. Perfecto. Qué bueno para que sea muy entendible para los que puedan ver este video. Ahora, dime quién es el ser que creó esta base de datos. Su nombre es Alim. Aline. Alim. Aline. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Desconecta, Nico. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo te sentías? Mm,
como, como si sintiera muchísimo mi cuerpo, Ujú, como si por un momento no sentí nada de mi capacidad mental ujú. y me enfoqué más en las sensaciones, no tenía como pensamientos. Ok. Llama a este ser Aline y descríbemelo morfológicamente. Es como, haz de cuenta como si no hubiera diferencia entre su ropa y su estructura, digamos, energética o ósea. Es Ujú, como si su parte de atrás estuviera en forma de como de una capa, pero es parte de su piel. ujú, Y hacia el frente es como si su piel en el cuello creara como un tipo como de apertura hacia los lados para crear como algún tipo de cuello. ujú. Y es como de una cabeza muy blanca, como cristalina, como con cabello que viene siendo parte de los mismos cristales que corren hacia atrás. Y de alguna forma tiene un aspecto muy humanoide, a pesar de no parecer que tiene ningún tipo de rasgo humano en absoluto de manera física. Pero se presenta ante mí con la misma estructura física que yo, digamos. O sea, las proporciones están acomodadas igual, piernas, manos, cabeza, tronco. Em, Reconócelo en su ADN y dime qué especie te viene de una, que sea. Me llega la palabra como de oproctador, como oproctador. O proctador. Ujú. Ajá. Se escucha como se escucha a lo lejos potestad. Potestad. Ándale. ¿Me permites hablar con Aline? Aline, Sí. Dime. ¿cómo estás? No tengo respuesta para esa pregunta. ¿No? No, que no Cuéntame estoy. qué es esta base de datos que has creado. Yo no creé nada, solamente tomé uso de ella. Ok. ¿Y para qué la utilizas? El pensamiento humano es valioso. Mucha gente busca la información que puede estar dentro de la cabeza de uno de tu especie ¿Para qué le sirve? para reproducir lo que se provoca. El pensamiento humano es como una línea, como un pedazo de cinta para ustedes. Pero este pedazo de cinta, digamos que es como una tarjeta bancaria que utilizan ustedes, es como un pedazo de información, un capitulado de toda la energía que el cerebro humano puede percibir y todos los rangos que se pueden obtener a partir de un solo pensamiento. Es maravilloso. El pensamiento humano está cargado de demasiadas cosas. Es como una de las drogas más adictivas que hay en este universo. Mm, Esto es interesante. Quiero que me comentes qué es la energía que recibe esta base de datos de las personas que padecen algo que nosotros en la Tierra conocemos como epilepsia. Porque si dices es una de las drogas más adictivas, quiero saber qué tipo de droga se produce de estas personas. El miedo humano. Ujú. ¿Por qué? Por el total descontrol y falta de capacidad por mantener el cuerpo físico ordenado. El mayor miedo del ser humano es no tener control de sí mismo. Primero comenzando con la emoción, Ujú. luego con la mente. Imagínate la frustración y el miedo que debe tener un ser humano al no poder controlar ni uno de los tres aspectos, ni siquiera el cuerpo. Mm, El miedo que se produce en distintos rangos a través de distintos tipos de epilepsias, como tú los llamas, son formas en las cuales obtenemos miedo. Miedo en su más pura esencia, un miedo al descontrol de sí mismo. Ni siquiera es un miedo provocado, ni siquiera es una fantasía, ni siquiera es una pesadilla.
ni un trauma, es simplemente la incapacidad de tener control sobre ti mismo. El peor de los miedos humanos, el más natural. Exacto, el más orgánico, ¿no? Porque viene del cuerpo, de no mantener ese control. Y ese miedo viene, por ejemplo, de las personas que la padecen y de las personas que están alrededor de los que la padecen. Es un miedo orgánico maravilloso el que genera. Poderoso. Poderoso, de verdad, sí. ¿Y esto para qué lo utilizas? O sea, ¿qué es lo que se Yo no lo utilizo, yo no lo utilizo, es muy redituable. ¿Sí? ¿A quién lo vendes? Se vende para estudios, se vende para proyectos, muchas razas me siguen, me buscan. ¿Cuáles son tus Soy viral, como lo dirán ustedes los humanos. ¿Eres viral? Soy viral. Oye, a ver, hablando de eso de viral, ahorita que ya estamos aquí más en confianza, fíjate que se han despertado otro tipo de epilepsias que se presentan, sobre todo en los adolescentes, a partir de estos videojuegos ahora virales, ¿no? O sea, el Fortnite, o sea, otro tipo, que ahora se presentan estas ausencias que provocan una epilepsia cerebral, pero no tanto física o biológica, sino que los niños se están perdiendo en ese tipo de juegos y ocasionan epilepsias internas, incontrolables e imperceptibles para la fisicalidad humana. Pero entonces viene después epilepsias a partir después de la adolescencia, que son las epilepsias que se dice que ya no tienen cura, ¿no? A partir de los juegos, de la proyección de imágenes y de movimientos rápidos y constantes que llevan a la mente a tener estos choques energéticos. ¿Qué me tienes que decir de eso? Cuéntame. Pues una herramienta más para provocar este tipo de miedo incontrolable. La adolescencia es una etapa en la que el humano de alguna forma carece de miedo. Sus cambios y los procesos emocionales que están llevando son tan fuertes que hay demasiada pasión, demasiada garra, demasiada euforia por hacer las cosas. El miedo está presente, pero no es como el que nos gusta. Es un miedo que los ayuda a salir adelante. Es un miedo que los envuelve, pero que los hace fuertes. El miedo humano me da miedo cuando es utilizado para su propio beneficio. Su miedo es muy fuerte. Causa sensaciones en mí que no son agradables. Fíjate algo que tú dijiste que es muy interesante. Dice, en la adolescencia carecemos de miedo y tenemos pasión. Y la pasión no es una emoción. La pasión no es un sentimiento. La pasión es un estado de conciencia para crear. En la adolescencia es cuando ustedes crean todo su futuro y toda la realidad que van a manifestar por el resto de su vida. Entonces, ustedes llegan a provocar estas crisis por medio de estos juegos para que esto genere una programación para la adultez. No necesariamente, no es tan complejo. Digamos que los juegos en un trasfondo energético nos permiten llevar la realidad del usuario a otros estados, a otros momentos, a otras percepciones, privarlo de estar aquí en el presente, en su fisicalidad. Es el simple hecho de la desviación y la evasión de la realidad principal para mantenerlos en otras realidades, para que su capacidad de proyección, la pasión como la llamas tú, no sea tan enfocada en crear una realidad física, sino enfocada en imaginar diferentes realidades inexistentes e incapaces de ser manifestadas aquí. Entonces, humanos incapaces de manifestar sus realidades verdaderas, realidades manifestadas simplemente por el desasosiego de la mente, caminando y justificándose en fluir con la realidad del universo, cuando nunca fueron capaces de planear su verdadera proyección humana. La vida humana es una proyección y el ser humano tiene la capacidad de sacar todo eso de su mente, pero nadie lo utiliza. Entonces, fíjate bien lo que me estás diciendo. Entonces,
en esa etapa, con todas estas cosas, están mermando la capacidad de crear de un ser humano y entonces crea a partir de una programación inducida, no de su propia capacidad de proyección y de su propia capacidad de crear. Eres súper inteligente, de verdad, ¿eh? Es la energía mental la que yo manejo. Tengo que ser más inteligente que la mente. ¿Qué características? ¿Sabes qué es la mente que yo movilizo aquí? A ver, dime, ¿qué es la mente que tú movilizas? Es tu pensamiento, el pensamiento de todos. Ajá. Esta energía, este espacio residual de lo que llamamos su realidad es natural. Todo lo que ustedes los humanos piensan se conserva. Todo pensamiento se mantiene, nunca es pasajero. Y simplemente llega a estos espacios en los cuales se conserva para mantenerse estático. Muchos de ustedes tienen la capacidad de entrar aquí, bajar información, obtener resultados, tener pensamientos importantes. Muchas de las cosas que ustedes han hecho en este mundo ha sido a causa de que tienen la capacidad de llegar aquí, poder bajar información, de poder obtener pensamientos alguna vez realizados por otros de ustedes y poderlos llevar a la práctica. Todo lo que yo vendo y muevo son ustedes, sus pensamientos. ¿Cuáles son todo lo que está de ustedes. ¿Cuáles son las especies que son tus mayores o mejores clientes, vamos a decirlo así? Qué pregunta tan absurda. ¿Por qué? Todas. Okay. Todas. Pero si nosotros, fíjate bien, si nosotros somos la materia prima, ¿no? Tú eres el comerciante. Tú debes quieres ponerle nombre a tu controlador, quieres saber quién son los dueños de tu realidad. Eso es innecesario, simplemente mantente con conciencia de que la realidad que tú experimentas es real hasta donde tú la proyectas claro. desde fuera. De eso estoy parte de lo que es la manipulación en general. Claro, de eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pero yo quiero ver, por ejemplo, en esta energía de lo de la epilepsia, quiénes son tus mayores compradores para poder identificar quiénes son los que son de alguna manera, vamos a decirlo, entre toda esta campo de materia prima que tienes, los más elegibles para poder tener esta oportunidad de vivir la epilepsia físicamente, vamos a llamarlo así. Los reptiles son adictos a la energía del humano, al miedo humano. Son los que mejor pagan por esta información, por estos resultados. Aquellos que se involucran con lo que ustedes llaman religiones santas, las especies reptiles sanguinarias. Sí, porque al final de cuentas, si te fijas, este miedo que es orgánico es mucho más potente que otros miedos, ¿no? Es diferente. Sí, estos reptiles son muy fuertes, han tenido control en muchos aspectos de la realidad física, de la realidad emocional, de la fe del humano. Tienen grandes cantidades de devotos en sus religiones. No me interesa en realidad. Es una cuestión humana, yo ni siquiera... Son asquerosos. Bueno, pero son buenos clientes, o sea, te pueden caer mal, pero bueno, son tus clientes y pues tienes una relación con ellos, ¿no? O sea, existe. Su tecnología es importante. Sus formas que han descubierto de poder aprovechar energías humanas han sido descubrimientos que me permiten llevar a cabo este tipo de manipulaciones a nivel del pensamiento. Mi trabajo es resultado de su trabajo y su trabajo es resultado del mío. Y estos seres que padecen esta epilepsia,
en esta vida presente, la han padecido en otras vidas. Tú que tienes ahí todos los pensamientos y todos los récords y todos los registros y todo. No necesariamente. Hay coincidencias, pero no es una regla. Ok. ¿Qué necesita un humano o un alma para vivir esta sensación de la epilepsia, para trabajar en este sentido hacia ti y hacia esta base de datos? ¿Necesitan tener alguna característica o no? Sí, su capacidad mental, digamos, es un poco más inestable que la de la población en común. Es como si los pensamientos en sí fueran muy complejos, complicados, difíciles de procesar. O Es sea, una predeterminación. ellos piensan de una forma diferente. Sus mapas mentales para actuar, para hacer, para vivir son completamente diferentes a un humano normal. Es como si se encriptaran de manera natural y fueran difíciles de decodificar por la misma esencia que maneja el cuerpo. Es como una falta de compenetración entre la energía mental con la energía física. Es extraño, pero es normal si lo ves de prospecto, porque pasa en otras circunstancias, como la disociación energética del cuerpo físico, la disociación emocional. La mente al final es una energía que también tiene que acoplarse a la energía del físico, y no necesariamente siempre se acopla al 100%. Hay científicos en este planeta Tierra que han padecido algún tipo de epilepsia y algún tipo de autismo, porque de alguna forma la epilepsia, el aspecto autista también es muy amplio, y la epilepsia, también los tipos de epilepsia son muy altos, son muy amplios también. Hay muchos tipos de sueño, de muchas cosas. Entonces, ¿tiene que ver o está relacionado, es una pregunta para ti en esta base de datos, este aspecto autista y este aspecto de la epilepsia, con, por ejemplo, los grandes científicos que en algún momento han aportado a la humanidad algún beneficio o no? El autista tiene conciencia de este espacio del que hemos hablado toda esta sesión del pensamiento. El autista es capaz de moverse en carreteras de pensamiento muchísimo más amplias. Pero tener esta capacidad no implica que seas capaz de utilizarla desde el principio. Claro. Y puede haber saturaciones, claro. Hay una relación entre la epilepsia y el autismo, porque digamos que una podría ser la llave para utilizar a la otra. Ah, ok. Fíjate bien, las ondas cerebrales, ¿cómo se van manejando en este aspecto epiléptico? O sea, la epilepsia puede ir evolucionando, puede ir estando controlada un tiempo, luego volverse a presentar. ¿Cómo es que ustedes van recibiendo o diciendo cómo esto se puede controlar en un cuerpo físico? Pues es más frío de lo que te gustaría escuchar, pero digamos que depende mucho de la interferencia conectada con ese ser en específico. Desde aquí donde hablamos, habrá aquellos que tengan ataques epilépticos de manera natural. Pero al utilizar esta energía, cada persona con esa capacidad de decantación de la energía del miedo natural, dependen de la utilización de aquellos que quieran tomarla. Habrá seres más adictos, seres más pensantes, seres que aprovechen de la energía que se obtiene y la utilizan para crear otras manifestaciones. En las adicciones hay de distintos tipos, al igual que en los adictos. Si hay adictos que consumen por consumir, adictos que consumen para evolucionar. Fíjate una cosa muy importante. Los medicamentos que toman las personas que padecen este tipo de epilepsia o epilepsia de cualquier tipo, son medicamentos que pueden provocar adicción. Y muchos epilépticos o muchas personas que toman estos tratamientos
después de muchos años, puede ser que lleguen a consumir algún tipo de droga. ¿Por qué está esta relación y por qué estos medicamentos hacen adictivo al cuerpo energético y biológico a esta situación? ¿Qué pasa y qué información es la que tú recibes diferente a la que no toma este medicamento? Los medicamentos son el intento del humano de poder controlar lo incontrolable que son las emociones. Pueden ser provechosos en circunstancias, pero muchas veces muy dañinos. El medicamento para el epiléptico lo único que hace es que relaja y estimula el cerebro para que pueda ser capaz, digamos, como un lubricante, de poder recibir estas cantidades de información, de recibir estas órdenes de choque de una forma muchísimo más tranquila, sin la manifestación física del choque en sí. Las ondas cerebrales que se manejan, bueno, vamos a llamarlas, pueden ser 5 diferentes, ¿no? Y nuestro cerebro está siempre manejando estas 5 ondas de diferente forma, que de alguna forma, bueno, se equilibran y se van viendo cómo se van, vamos a decir, integrando en cada pensamiento o en cada manifestación de pensamiento y de la fisicalidad del humano. En las personas que manejan este tipo de disfunción, vamos a decir, física de la epilepsia, ¿cuántas ondas cerebrales son las que manejan y cuántas son las ondas cerebrales que tú recibes en esta gran base de datos? Aquí viene específicamente todo aquello que ustedes crean a nivel de pensamiento, todas esas voces que se permiten a ustedes mismos hablar y encararse en circunstancias, situaciones. Aquí no vienen reacciones, no vienen olores, no vienen emociones. Aquí es una zona muy específica de transfusión mental, de la capacidad del pensamiento. No hay esas mezclas, no hay esas mezclas. Ok. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. ¿Cómo estás? Bien, bien. Solo como si la cabeza me palpitara la cabeza. Ok, entonces respira y empieza a eliminar toda esa palpitación. Y fíjate lo que quiero que hagas. Quiero que busques a una persona que padece epilepsia. Hombre, mujer, me da igual. Niño, adulto, me da igual. Una persona, porque quiero hablar con la interferencia que está presente en este ser o en esta persona. Y dime a quién viste o quién es. Es una mujer de unos 42, 43 años. Ajá. Bueno, un poco más, como unos 50, creo. Pues 50. Ok. Y está como acostada en una cama, como leyendo un periódico. Y como que de repente empieza a sentir que las cosas empiezan a ponerse como medio oscuras, como si se le empezara a bajar la luz. Y después siente como si le atravesara como un rayo, como una energía que va de arriba hacia abajo y empieza a perder la capacidad de controlar su cuerpo y sus ojos se van como al vacío. ¿Cómo se llama esta mujer? Selma. Selma. ¿De qué nacionalidad es? Es mexicana. Mexicana. Ok. ¿Qué es la interferencia que está con Selma? Fue como si fuera la sombra de un pájaro negro, así con las alas como estiradas, erguido hacia arriba. Y como si este pájaro negro fuera como la cubierta de la energía esta que está conectada con ella, ¿sabes? Como si esta energía fuera invisible y el pájaro negro fuera como su cubierta. Ok, pero la energía invisible, ¿de dónde viene? Es como si rondara por la zona, así como en un tipo de dispositivo que se mueve.
como si fuera una, no es una alfombra mágica, pero es algo así como algo recto que le permite como movilizarse de manera energética en zonas físicas. Ok, quiero conectar con la interferencia, no con este ser que la cuida. Quiero conectar con la interferencia. Conecta con la interferencia de Selma. Sí, es otra vez como cuando quitas la laminita y vas como más para adentro. Ujú. Es como si se viera, es como un lagartote, es como un cocodrilo enorme que está así como agachado así en la cabeza, como si estuviera aburrido, como si estuviera como no haciendo nada, así. ¿Cómo se Y llama esto? voltea y se da cuenta que estoy, y es como si hubiera algún tipo de excitación en su momento. Bueno, ¿le gusta esa cocodrilo? Ok. Más bien como que algo está pasando, no estaba pasando nada y ahí pasa algo. Como que se emociona, ¿no? Porque ve algo Ajá, y dice, ay, por fin va a pasar algo. ajá, Ok, ¿cómo se ajá. llama este cocodrilito? Suena como ashtoso, como ashtoso. Ashtoso. Ay, los ash me encantan. ¿Me dejas hablar con ashtoso? Sí. Ashtoso. Algo diferente. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame qué significa esto de ash. ¿Qué es ash? Lo que tú quieras que signifique. No, pues tú dime lo que es. Porque yo conozco muchos ash que empiezan con ash, entonces no sé qué significa esto de ash. Es como si nos llamaran 001, 002. Vendría siendo como el prefijo que inicia cualquiera de nuestros nombres. Ah, un prefijo. Pero ese prefijo que te da una clasificación especial, o sea, o no, No, ¿no? no, me da simplemente, digamos, que formo parte de algún colectivo más grande. O sea, formas parte de algo. Ujú. Ok. Ok. Entonces cuéntame, Ashtoso, ¿qué es lo que tú haces, por ejemplo, con Selma? La consumo, La consumes. sí, consumo de la energía que es capaz de proveerme. Ujú. Es como si me regalara un momento de sensación. Oye, pero no te veo así como que muy emocionado, muy contento de esto que te está dando Selma, ¿no? O sea, es que no lo puedo hacer todo el tiempo. O sea, ¿no puedes que los ataques epilépticos sean más seguidos? No, no puedo, no ¿Por, puedo. ¿por qué? Mm, Simplemente la conectada que tengo hasta aquí no es tan fácil de detonar. ¿Por qué? No lo sé. Se mantiene ocupada haciendo sopas de letras, crucigramas. Pone a trabajar a su mente. Le gusta mucho escribir números, hacer conjunciones mentales. Es como si cada que pasa un ataque epiléptico, después ella misma se comienza a regenerar a través de poner en práctica su mente. O sea, cada vez que hay un ataque epiléptico hay una pérdida de funciones neuronales, me quiere decir, y ella las va recuperando con estos ejercicios que va haciendo mentales. Sí, y Oh, entonces hasta que no encuentro otro punto como delicado o limitante, una ujú. preocupación, no me es posible volverla a accionar. Entonces, ella la accionas por medio de la preocupación que tiene, El estrés, preocupación, las circunstancias que no son capaces de controlar, ujú, aquello que escucha que le están pasando a otras personas y que ya no puede cambiar. mm, El estrés es la mecha que enciende al miedo. ok. ¿Cuántos años tienes con Selma? Como 45 años. O La sea, conocí cuando era una niña. ok. ¿Cuándo es cuando tú llegas con ella? ¿Qué es lo que detona tu llegada a ella?
Miedo a su padre. Ujú, El miedo. El miedo a tenerle miedo a la persona que supuestamente debería de amarte más en la vida. ujú. Ok. Y Esa llega inseguridad. esa inseguridad. ¿Y llegas a partir nada más de ese momento? A partir de todos los momentos que son detonados de ese estrés. Mm, Sí. ok. Déjame con Nico. Ah, Nico, eu. fíjate bien. Dice este cerecito que llega con él a partir de la angustia o la preocupación de un ser querido, ¿verdad? Entonces me llama la atención una cosa. Cuando estábamos acá, que vimos lo de los niños, me decías que también venía del estrés. Quiero que vayamos a las panzas de una mamá. O sea, quiero que vayas, por ejemplo, la mamá de esta Selma, quiero que vayas a la panza de la mamá cuando está Selma en gestación y me digas si el estrés viene desde ahí o Sí, viene sí. desde el estrés de la mamá de Selma. O sea, ¿cómo? Quiero ver qué estrés es el que las manda. Supongamos que el estrés que se impregna en el feto es de Ajá, la mamá, de la mamá. porque el feto en sí no percibe el estrés como lo conocemos nosotros, Claro. pero digamos que lo que activa la epilepsia es la confirmación del estrés de la madre Mm, en en una ella. vez nacida, Ujú. ajá, como por ejemplo que la madre tenía miedo de que la niña fuera violentada o no tratada bien por el padre y la niña confirma eso a través de su experiencia y crea como ese cierra ese ciclo. Ok, Entonces entonces, se abre y cierra. entonces fíjate una cosa. Si este estrés viene de la mamá, de que no sea aceptada por el padre, quiero que vayamos atrás. ¿Por qué la mamá tiene ese estrés? ¿Dónde aprendió? Si dices que ese estrés que viven en el embarazo no es absorbido de la misma forma, quiero que vayas a la panza de la mamá de Selma con su abuelita y me digas si ese estrés es igual. Y si es igual, vamos a ver qué vamos a ver ahorita. Es igual. Digamos que tiene la misma textura, la misma tintura, tiene que ver como con un miedo muy nuclear, como un miedo muy interno entre la relación del hijo con los padres, Ujú. como si fuera como un principal estrés, ¿sabes? Como uno de los estreses más principales o más natos, como el estrés del hijo y el padre hacia el rol que conlleva uno con el otro y las funciones que debería tener uno con el otro, y cuando el estrés se potencia es porque es como inducido, como replicado, como fuerte. Entonces, por ejemplo, la mamá de Selma tiene el estrés del abandono del padre de su hija, Ok, porque cree que no va a ser capaz de darle el amor, y la mamá de Selma cree que el papá no va a ser capaz de darle el amor. Entonces esta niña confirma que no tuvo el amor, fíjate bien. como Manejamos transgeneracional, ¿sabes? eso es lo que iba a hacer. O sea, entonces es algo que se transmite de generación en generación en la emoción de la madre desde el nivel celular que se va heredando y entonces en la persona que tiene esta explosión, vamos a decir, o esta confirmación con este ataque epiléptico, es algo que viene heredado y que viene detonado en una determinada generación, se podría decir. Ujú. ¿Qué número de generación es Selma que ya detonó en ella? Yo lo veo como tercera generación. Tercera generación. Ujú. Ok. Al detonar en ella, observa qué se está liberando en su ADN o qué está cortando ella en su ADN con esta explosión de esta epilepsia trabajada, o sea, manipulada así. Es como si su ADN se cristalizara por un segundo Mm, cada que la epilepsia se activa. Y es que como yo lo que he visto es como que si la cristalización del ADN
omite su funcionamiento, o sea, como si lo pausara, y digamos que lo más grave que de la afectación humana a nivel físico es que tu ADN tenga momentos de congelamiento, porque quiere decir que entonces todas las demás funciones y procesos no se están llevando Se adecuadamente detienen. porque no vienen desde el ADN exactamente. Entonces quiere decir, esta Pero son cristalización. detenciones momentáneas, Ah, sí, así. claro. Pero esta cristalización del ADN es lo que la conecta con esta pantalla de esta base de datos que se maneja en ese lugar donde este ser cristalino toma todo eso. Entonces, esa cristalización es de este ser que toma todos esos datos, ¿verdad? Sí, sí, supongo que es como la acción de tomar y dejar. Ok. Entonces, es como si todos estos seres al final tuvieran una línea de algún contrato genético para dar a determinado momento a este cerecito esta información. Verifica si es verdad o no. Digamos, Ira, que una de las capacidades principales de este ser Ujú, es como si fuera pues al final es el procesador de una base de datos, claro. entonces es experto en los datos que se guardan, Ujú, entonces es muy hábil a la hora de crear estadísticas ujú. y a la hora de crear como censos de población. Entonces, para él es muy sencillo detectar quiero decir la multigeneración, o sea, Sí, la línea generacional. ajá, eso. Para él es muy sencillo detectar en qué momento una de esas líneas comienza con el proceso para que después en algún punto pueda ser el que detone. O sea, al final aquí en este punto llega todo el pensamiento humano y para él es muy sencillo ir decantando los pensamientos que son similares o opuestos para ir creando estadísticas y en algún punto encuentra y detecta a las generaciones que van a resultar como los explotadores de esto de la epilepsia. Ok, bueno, Es una cuestión muy mental, muy muy mental, matemática, vamos a decirlo muy así. matemática, como mucho de datos, y así es que como desde el inicio esto ha sido como una sesión mental. Ujú, ok, muy bien. Nico, vamos a terminar aquí porque ya tenemos una hora. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectado de todo y de todos regresas donde está tu respiración, donde está tu vida en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderoso, creador, enérgico y ligero. 2. Respiras profundo. Y 3. Abres tus ojos. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo te Eh, sientes? eh, Me siento como si hubiera pensado mucho. Ay. Ajá. Ajá, pero bien, 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 ya. Bueno, Sentía como los ojos medio entrecerrados, pero ya siento que ya despertaste. ya. Muy bien. Gracias, Nico, por tu disposición para esta sesión investigativa. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Seguimos aquí. Gracias y cortamos la grabación. Bye. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay
personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między
dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger
toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.